Bienvenidos al podcast Productividad Neurospicy, donde vamos a hablar sobre tácticas y tips de productividad para personas diagnosticadas con TDAH, autismo y cualquier tipo de condiciones de neurodiversidad. En cada episodio vamos a entrevistar a invitados con experiencias vividas de neurodiversidad, que también tienen una productividad, hábitos y una rutina sólida que quieren transmitir lo que han aprendido a ustedes, nuestra audiencia sabia y benévola. Este podcast es gracias a FocusBear, una aplicación que busca ayudar a estas personas a cambiar sus hábitos y ser más productivos. Hola, les damos la bienvenida al episodio 9 de Productividad Neurospicy. En esta ocasión tenemos el honor y el agrado de entrevistar a la psicóloga Mariana Aguilar. Ella es una psicóloga de 26 años, apasionada por el bienestar mental y el desarrollo personal. Es licenciada en psicología que ha dedicado su carrera a comprender y ayudar a las personas a superar sus desafíos emocionales y psicológicos. Siempre ha creído en la importancia del desarrollo profesional continuo. Por ello, ha participado en diferentes cursos y seminarios para mantenerse al día con las últimas investigaciones y técnicas en el campo de la psicología. Además, en su trayectoria profesional, cuenta con experiencia en diferentes áreas de la psicología, como el área educativa, en la cual ha podido abordar necesidades emocionales en los niños y familia, trabajar estimulación temprana y asesoría para padres. También en el área organizacional, ha tenido la oportunidad de desarrollar talleres y desenvolverse en el área de recursos humanos y, por último, en el área clínica, utilizando un enfoque que combina técnicas de terapia cognitivo-conductual y humanista. Se desenvuelve con base a su misión, ayudar a las personas a encontrar el equilibrio y la felicidad en sus vidas, utilizando sus conocimientos y habilidades para acompañarlos en su camino hacia el bienestar mental. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias. Para empezar, me gustaría preguntarte, ¿por qué te parece importante concientizar sobre la neurodiversidad y hacer más visibles estos temas? Bueno, primero creo que lo más importante sobre visibilizar esta parte de la neurodivergencia es el poder crear un ambiente más inclusivo para las personas que están dentro de esta población, ¿verdad? Sabemos que desde el ámbito educativo hasta el ámbito social y laboral es algo que quizás actualmente todavía no se ha terminado de tomar en cuenta totalmente, ¿verdad? Hay personas que todavía no han llegado a votar quizás muchos prejuicios o mitos que existen al respecto, cuando realmente se está hablando sobre diferencias, ¿verdad? Y sabemos que probablemente todos los seres humanos tenemos diferencias, pero en este caso hablamos de diferencias que requieren en ocasiones de algunas adecuaciones, ¿verdad? Y en este caso, primero, creo que lo importante es respecto a esto, ¿verdad? Poder votar todos estos prejuicios que existen, poder crear estas adecuaciones para todas las personas que están dentro de esta población y también poder ayudarles a poder adaptarse mejor a la sociedad, poder apoyar también a estas familias, ¿verdad? Que están dentro de esta parte también importante, que es el poder apoyar a toda esta población, que es muy importante también, ¿verdad? Porque realmente el punto de la inclusión habla mucho también de la parte de la empatía, el poder también considerar cómo es para ellos su día a día, ¿verdad? Cómo es para ellos el desarrollar sus tareas, cómo es para ellos desarrollarse en el ambiente social, en el ambiente laboral, en el ambiente académico, en su ambiente personal. Entonces, si nosotros entendemos y comprendemos realmente de un punto de vista pues global, ¿verdad? Un poco más holístico, cómo es para ellos esto, vamos a poder ayudar un poco más a generar este cambio que realmente queremos ver en el mundo, ¿verdad? Entonces, si visibilizamos un poco más la parte de la neurodivergencia, vamos a poder generar este cambio que realmente todos creo que queremos ver en el mundo, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Y también me parece a mí, no sé qué opinas tú, que en los últimos años, un poco de la mano de los avances tecnológicos, es más fácil o hay más espacios para hablar de todos estos temas, no solo en concreto de las neurodivergencias, sino de la salud mental, que es tan importante y creo que aún se está haciendo como una lucha
para que esto llegue a la mayoría de personas? Actualmente estamos todavía como justo en ese punto medio de sí ya somos un poco más normalizados la parte, por ejemplo, de los psicólogos, la salud mental, qué tan importante es cuidarla, qué implica el cuidarla, ¿verdad? Entonces, creo que sí contamos con tantas herramientas tecnológicas, tenemos tanta información en Internet, tenemos tanto acceso a tantas cosas, que a veces también el tener tanto, no sabemos por dónde empezar, no sabemos qué tan verídico es esto, qué tan verídico es aquello. Entonces, creo que crear estos espacios es algo que me gusta mucho porque ayuda mucho a las personas a poder filtrar esa información, a poder definir, ok, viene de la experiencia, viene de esta parte de la información donde nosotros podemos decir, tomo en cuenta también el pasado, los antecedentes, pero también la actualidad, que incluye un poco que lo que dice, por ejemplo, de las aplicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, actualmente tenemos muchas apps que tienen como objetivo el querer ayudar, querer aportar un poco de apoyo a estas personas e incluso encontrar a veces cómo emplearlas, a pesar de que traen todas sus direcciones, sus indicaciones, y uno puede decir, ok, la tengo ahora, pero ¿cómo la empleo? ¿Verdad? Entonces, realmente el poder entender cómo estamos utilizándolas es algo bien significativo para nosotros. Y el poder conectar esto con la salud mental para evitar, por ejemplo, el quemarnos en el proceso porque queremos encajar en que si a esta persona le funcionó, cómo la voy a usar yo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el conocer realmente cómo se emplean, cómo nos pueden aportar a nosotros según nuestra realidad, es algo bien importante. Claro, ahora hay tanto acceso a tanta información tan fácil y tan rápido que lo que tenemos que hacer es aprender a filtrarla, ¿sí? ¿Verdad? Sí, realmente es bien importante. Y cuando te estaba presentando, comentábamos que tienes experiencia dentro de la psicología, tanto en el campo organizacional como el educativo y también en el área clínica. Entonces, me gustaría que nos compartas a qué te dedicas actualmente, qué proyectos laborales estás echando a andar en la actualidad. Actualmente estoy dedicada al área de la psicología clínica, ya como tal, ¿verdad? Pues en el área de la psicología clínica te dedicas a atender pacientes, ¿verdad? Totalmente dentro del área tanto de niños como adolescentes y adultos. Esto puede ser en áreas de necesidades emocionales, problemas de ansiedad, tanto problemas también de separaciones, divorcios. En el caso de los niños, por ejemplo, necesidades educativas, ¿verdad? Referencias también para poder identificar quiénes son las personas más idóneas para poder ayudarles también en algunas ocasiones, porque pues como todos no somos todólogos, ¿verdad? Entonces también los psicólogos podemos ser como un filtro para poder identificar quiénes son las personas más idóneas para poder aportar en esta área. Entonces, si bien es cierto, he tenido experiencia en diferentes de estas áreas, pero actualmente en el área clínica, pues es donde me he encontrado con la horma de mi zapato, como dicen, es a donde he podido encontrar donde está ese motorcito de mi corazón, donde yo puedo decir, estamos trabajando para ver ese cambio que uno quiere ver en el mundo, ¿verdad? Para hacer ese cambio realmente. Sabemos que muchas veces pensamos que ese granito que estamos poniendo, no pensamos que es un granito que va a ser, pero realmente sí genera ese cambio. Y a veces en estas cuatro paredes de la clínica uno puede hacer muchos cambios, ¿verdad? Entonces, ahorita en esa área es donde me estoy desenvolviendo y es realmente pues a donde estoy muy feliz ahorita. Me alegra, eso es lo importante. ¿Y das terapia presencial y online o solo una de las dos? Ambas, doy terapia presencial y terapia virtual. Cada una tiene pues la posibilidad ya de utilizar diferentes herramientas, como hablábamos, es algo muy bueno pues de la actualidad que nos ha permitido adaptar ya tantas cosas, quizás después del COVID, ¿verdad? Ya pudimos adaptar esta parte de la terapia online, sabemos que se presentaron ya varias necesidades en las personas y en ese momento pues el no poder pues tener contacto, pues se activó esta parte de la terapia en línea y actualmente todavía la seguimos empleando
aún tiene sus adaptaciones y sus adecuaciones a esta área y también la parte presencial. Sin embargo, ambas son bastante beneficiosas, ambas tienen sus ventajas, ¿verdad? Y ambas también nos permiten a los psicólogos emplear nuestras herramientas de la mejor manera y siempre poder adecuarlas según las necesidades de cada paciente. Sí, y es bueno que ahora tengamos el acceso a ambas opciones, tanto, pues, no sé, por el traslado o incluso para atender a personas de otros países, la modalidad virtual lo facilita un montón. Y la terapia presencial también tiene siempre como ese toque especial de que uno como paciente siente que está literalmente llegando a un lugar físico, que es como tu espacio seguro, donde puedes liberar y expresar lo que sea que estés viviendo. Totalmente, cada una tiene lo suyo realmente, pero ambas de verdad que tienen sus beneficios, como tú dices, incluso para las personas que pues viven afuera o personas que pues en el caso de los adultos también el trabajo muchas veces es un pero bien grande, ¿verdad? Para cuidar la salud mental, me dicen, por ejemplo, no, es que yo salgo bien tarde, pues en el caso de El Salvador el tráfico es muy grande, es un gran problema, entonces a veces me dicen como, no, no llego, ¿verdad? Entonces esto es algo que nos ha ayudado bastante, ¿verdad? Para quitar ese gran pero y para que la gente pueda trabajar en su salud mental y realmente dedicarse también a esa parte del autocuidado, que es poder atenderse, ¿verdad? En esa área. Y aplicando el autocuidado como en ti misma, cuando no estás trabajando, ¿qué haces para relajarte, despejarte? ¿Tienes algún pasatiempo o hobby? Uf. Bueno, me gusta Muchos. mucho, mucho y a la vez no tanto. Me gusta mucho y hago ejercicio. El ejercicio siento que es como mi momento, ¿verdad? Más que todo el salir como a correr o caminar, ¿verdad? Al aire libre, para mí las actividades al aire libre son mis favoritas. La que puedo hacer más como en el día a día es salir a correr o caminar, ¿verdad? Pero sí trato de planificar como al mes, por lo menos unas 2 veces al mes, ir a escalar o conocer como algún lugar nuevo. Me gusta mucho como escalar, como ir a volcanes, conocer como spots bien curiosos, ¿verdad? Como turismo interno y así, son cosas que me gustan mucho. Me gusta mucho estar en movimiento, la parte de también conocer personas nuevas, me gusta también, ¿verdad? Gente que comparta como esos gustos. Me gusta mucho también pasar tiempo con mi familia, siento que eso es parte también de mi autocuidado, compartir con las personas que quiero, con mi familia, con mi pareja, con mis amigos. Eso es algo que a mí me ayuda también, pues, a mantener también esta parte activa, ¿verdad? Realmente porque la parte de estar dentro del rubro de la salud mental y trabajar para pues trabajar con la salud mental de las otras personas también a veces puede ser un poco desgastante para el psicólogo. A veces se habla poco de este lado, sin embargo, es bien importante atenderlo, ¿verdad? También para autocuidarme, yo también pues asisto yo a mis terapias, yo también tengo mi psicóloga, esa es mi parte en la que también yo atiendo, ¿verdad? Cómo yo estoy, identifico cómo estoy trabajando en mí, cómo me siento, ¿verdad? Para evitar llegar a una sobrecarga, ¿verdad? Porque pues es bastante información la que nosotros recibimos y es bien importante poder atenderse. Sí, yo me imagino que ustedes reciben como mucha carga mental y emocional, por lo mismo que hablábamos hace un momento, que uno pues llega a desahogar y tratar de encontrar soluciones a pues los diversos problemas que cada quien tiene. Así que por eso mismo tienes que tener como todas estas herramientas y sistemas de apoyo para cuidarte a ti misma y como poder separar esa parte de dejar el trabajo a un lado y poder enfocarte también en ti misma. Y dentro de esto mismo, ¿tienes alguna rutina matutina o qué haces en las mañanas cada día? Bueno, cada día en las mañanas depende mucho también de cómo lleve la parte
del trabajo, ¿verdad? En esta parte, por ejemplo, usualmente yo destino los primeros 2 días de la semana a las terapias virtuales, ¿verdad? Porque los primeros días de la semana usualmente es cuando las personas, porque tengo pacientes de afuera, ¿verdad? De otros países. Entonces, me ha pasado que usualmente a ellos se les facilita un poco más que los atiendan los primeros días de la semana. Sin querer me ha coincidido así, ¿verdad? Entonces, lunes y martes en la mañana me dedico a atender pacientes temprano, ¿verdad? Y ya en el resto del día, pues trato ya de dividirlo entre también pues terminar de estudiar, porque yo también estudio por las tardes, estoy terminando una maestría, ¿verdad? Entonces, en esa parte trato de terminar de estudiar y me tomo un tiempo a solas para mí. También me gusta como disfrutar mucho el tiempo a solas, ahí trato como de leer un poco, escribir. Suena un poco como película fantasioso, ¿verdad? En su explicación, pero realmente algo así trato de llevarlo, ¿verdad? Como se puede. Claramente hay días en los que simple y sencillamente me acuesto, ¿verdad? Me acuesto y me relajo, porque realmente hay días en los que realmente no hay más, no hay más que hacer, ¿verdad? Porque realmente a veces la productividad la tenemos quizás definida como mientras más haga, más productivo soy. Entonces, eso es un poco difícil a veces de procesar, pero ya para este momento ya creo que ya hemos procesado el hecho de que la productividad se puede ver de muchas maneras. También el atenderse, el estar un momento a solas con uno mismo, ese pequeño descanso que uno se toma, ese tecito que te tomas en la tarde, ese respiro también cuenta como parte de la productividad, ¿verdad? Y ya de ahí, pues el resto de las mañanas trato igualmente de hacer ejercicio, ¿verdad? Organizar un poco mi día, me sirve mucho organizar el día primero para pues más o menos visualizar cómo va a estar todo el día en cuanto a tiempos y ya después pues trato de iniciar todo mañana ya con mi rutina normal, ¿verdad? Sí, yo pienso que en Latinoamérica necesitamos aún mucho, no sé si en el resto del mundo, pero lo he visto en Latinoamérica y en nuestro país, que necesitamos aún mucho romper con este estigma de que entre menos tiempo libre o menos tiempo para cuidarnos a nosotros mismos tenemos, más productivos somos. O sea, si paso muchas horas trabajando, entonces fui productivo, pero si supiste optimizar el tiempo y lograste los mismos resultados en menor tiempo y te quedó más tiempo libre para ti, también fuiste productivo. O una mamá que cuida a sus hijos también está siendo productiva. Entonces, te quiero preguntar, ¿qué es la productividad para ti? ¿Cómo se ve para ti? Y si tienes algún tip que compartirnos para aumentar la productividad o sentirnos productivos cada quien en su vida y en cómo funciona su día a día. Pues mira, para mí la productividad realmente, primero es un poco relativa, como te digo, depende mucho de cada persona, ¿verdad? Cada persona tiene un ritmo diferente de vida, tiene un ritmo diferente también de qué es lo que trabaja, cómo es su tipo de trabajo, si es un poco más físico, si es un poco más mental, ¿verdad? Depende mucho de esa área. Entonces realmente está ligada más que todo, no tanto al movimiento, sino a la distribución, por ejemplo, de ese tiempo, de esas tareas, ¿verdad? La parte de la organización, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, me llamaba mucho la atención en esta parte de la neurodivergencia, que en ocasiones nos hablan de la parte en la que cómo ellos pueden lograr funcionar en entornos, ¿verdad? Como laborales, académicos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo hablaba mucho de las diferentes herramientas que sirven, porque se habla mucho de, por ejemplo, yo estoy siendo productivo si me estoy sentado 5 horas seguidas en esta silla hasta que termine este Excel, por ejemplo, en un trabajo. Y uno termina ese y dice, qué productivo este día, ¿verdad? He estado todo el día aquí sentado en este Excel. Y ahí vienen las comparaciones, ¿verdad? Hay gente que dice, puya, yo me he estado levantando un montón y yo no pude estar sentado todo el día en la silla y yo siento que estuve agarrando el teléfono y entonces estamos cayendo en esa parte de la comparación que obviamente es un poco difícil porque cada ser humano de por sí es diferente, requiere de diferentes cosas para poder trabajar, para poder funcionar. Y en este caso, pues me gusta mucho el hecho de que si se visibilizara más, si empatizáramos un poco más y si lográramos esas adecuaciones,
también la persona podría trabajar basado en su realidad, ¿verdad? Entender que este tipo de métodos, este tipo de herramientas lo que hacen es ayudarnos a adaptarse mejor al entorno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algo básico que siempre la gente recomienda, por ejemplo, las técnicas Pomodoro, ¿verdad? Y en lapsos de 4 pomodoros de 25 minutos vas a descansar después de 5, ¿verdad? Entonces, en esos intervalos, las personas logran hacer ese tipo de trabajos, ¿verdad? Entonces, evitamos el sentirnos en ese, como por ejemplo, un mini burnout, donde decimos, ok, me siento quemado al final del día porque estuve luchando constantemente con poder cumplir con un objetivo que quizás no era tan real al principio, ¿verdad? Entonces, basado en ese mismo concepto de productividad, a donde para mí la productividad se ve solamente si mi escritorio está vacío de papeles y yo logré terminar el día con 0 papeles. Entonces yo lo veo y digo, fui reproductivo ahora al final del día y estoy súper feliz, ¿verdad? Claro que es un logro y claro que está bien reconocerlo, pero si no lo logré, ¿qué tal si mejor bajamos un poco a identificar realmente qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? ¿A dónde es que yo quizás estoy poniendo mis objetivos no tan realistas o quizás me estoy comparando? Entonces, probablemente por ese lado es a donde yo digo que la parte de la productividad es un poco relativa y depende mucho de cada persona, de cada necesidad, de cada realidad. Entonces, por eso no creo como que una definición exacta de la productividad como tal. Sí, varía para cada persona y para cada situación, ¿verdad? Creo que algo muy importante a destacar de lo que mencionabas es que necesitamos quitarnos la culpa de la comparación, porque nunca va a ser igual. Para ti y para mí no va a ser lo mismo y así para cada persona. Este podcast llega a ti gracias a FocusBear, una app creada para ayudarte a mejorar tus hábitos y aumentar tu productividad. Fue diseñada por alguien con autismo y TDAH para ayudar a personas neurospicy. Además, se adapta a la población en general. La aplicación combina una guía de hábitos en tiempo real con el bloqueo de distracciones en todos tus dispositivos para que completes tu rutina matutina sin falta, hagas mucho en tu trabajo y te desconectes de la tecnología por la noche. Descubre más en www.focusbear.io. Estamos de vuelta para descubrir, Mariana, si hay algún hábito que te gustaría eliminar o reducir en tu vida. Creo que el hábito que yo quisiera reducir en mi vida sería el uso del celular. Creo que el celular claramente ya hemos llegado al punto en que sí, es una herramienta, incluso una herramienta de trabajo, ¿verdad? O sea, para mí, pues, por ahí me escriben los pacientes, por ahí tengo que, bueno, por celular, por la parte de la computadora y toda esta parte de la tecnología, por ahí contacto a los pacientes, por ahí me escriben, por ahí mando las tareas terapéuticas, por ahí trabajo los expedientes, por ahí se hace todo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, pues muchas veces es un distractor. Sabemos, en este caso, por ejemplo, el uso de TikTok es algo letal, creo yo, el solamente empezar uno a scrollear y de la nada 40 minutos y no se fijó que estuvo ahí sentado, ¿verdad? Entonces, creo que ese es un hábito en el cual estoy trabajando. Sin embargo, sé que es algo que al final de cuentas requiere de una gran fuerza de voluntad, ¿verdad? Tenemos esa costumbre de la fuerza de voluntad, asociarla como a las dietas y el contenerme, no consumir este alimento o no consumir estas calorías. Y en este caso creo que el no consumir como esta caloría, esta parte es como esa parte difícil, ¿verdad? Quizás el uso que es un distractor realmente muchas veces, que es como lo que yo te decía, ¿verdad? A veces uno se está queriendo concentrar, uno está queriendo estar como centrado en su tarea y el celular a veces solo está ahí, quizás no ha sonado, ¿verdad? Y efectivamente uno que lo pone en modo trabajo, se bloquean las aplicaciones, sin embargo uno regresa a buscarlo, ¿verdad? Entonces, ese creo que es un hábito que yo quisiera trabajar y seguir trabajando en mí, ¿verdad? Que es algo que todavía creo que muchos de los seres humanos lo reconocemos como parte de un problema.
que es el primer paso. El primer paso para poder eliminar un hábito. Y pues el ser consciente de esto nos ayuda también a empezar a trabajarlo, pero sigue por el ser responsable de uno mismo, ¿verdad? Entonces, la única persona responsable de poder o no eliminarlo, pues ya soy yo también, ¿verdad? Entonces, quizás ese sería el hábito principal ahorita. Ok, sí, siento que muchas personas batallamos por lograr controlar ese hábito que se nos ha ido poco a poco metiendo en la vida. Y por otro lado, me gustaría también preguntarte cómo te va en tus relaciones interpersonales, relacionándote con las demás personas y el manejo de las emociones. Es algo bien curioso realmente, fíjate, porque la parte de las relaciones interpersonales, a veces cuando uno está de este punto de vista, se vuelven algo un poco confuso, ¿verdad? Porque uno empieza a acercarse, a conocer a las personas. Sin embargo, en mi caso personal, ¿verdad? Siempre ha sido un tema para mí, por ejemplo, el aprender a lidiar, como por ejemplo, con la pequeña ansiedad que da el acercarse a personas nuevas o el sentirse cómodo en ambientes en los que a veces no está no estamos acostumbrados a estar, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, incluso el entrar como a este tipo de situaciones, el salir de esta zona de confort, esto para mí es como un reto, ¿verdad? Es como venir aquí y romper todos los esquemas y decir, ok, mucha gente era como, no, si te sentarte frente a una pantalla, ¿verdad? Pero realmente cuando no es para ti como la costumbre, a veces te ganan un poco la parte de los pensamientos después, creo que se sabe que tienen un rol bien importante y a veces los pensamientos te juegan en contra, ¿verdad? Y están como, eh, ¿y qué van a decir de mí? O, ay, no, qué pena, ¿verdad? Y no conozco a nadie. Entonces, al principio, en ese como círculo de cuando no conocemos a las personas, me es un poco complicado, ¿verdad? Por la parte de la ansiedad, que creo que es una parte natural, ¿verdad? Todos los seres humanos hemos experimentado ansiedad ante situaciones nuevas y es algo natural. Ya con las relaciones interpersonales que ya tengo, pues que son de años, ¿verdad? Gente que es mi círculo normal, realmente para mí es algo que ya son como mi safe place, ¿vea? O sea, son personas con las que yo me dan incluso esa tranquilidad, que son un apoyo para mí. Y como sabemos, pues las redes de apoyo son algo muy importante para los seres humanos, el contar con esos iguales, ¿verdad? Personas que estén viviendo cosas similares o que tengan edad similar a la tuya, porque, por ejemplo, están atravesando una etapa, ¿verdad? Muy similar, que es a donde dice la gente como, ok, y ¿cómo te sentís? Es como, ¿verdad que sí? Así se siente, sí. Entonces uno se siente súper comprendido. Entonces siento que en la parte de las relaciones interpersonales, cuando ya sentís esa conexión, ya baja toda esa ansiedad y ya se elimina todo lo difícil del entorno y del ambiente y uno dice, ya estuvo, ¿verdad? Ya pasó, no hubo nada. E incluso uno mismo se dice, y esto te preocupaba. Sí, ya estuvo, ¿verdad? Entonces, pero creo que lo mejor en esos casos es normalizar, ¿verdad? Que al principio estas cosas pasan, pero lo mejor es no detenerte, que el miedo no te detenga, que la ansiedad no te quite las oportunidades de acercarte a gente nueva, a situaciones nuevas, a relacionarte con gente que quizás al final de cuentas pueden terminar siendo amigos súper cercanos a ti, pero si no les das la oportunidad, pues no lo vas a saber, ¿verdad? Y realmente la parte de la socialización es bien importante para el ser humano. Entonces, tanto como psicóloga como Mariana, ¿verdad? Para mí lo considero algo súper recomendable, tener ese círculo social súper, pues, en cuenta, ¿verdad? En la vida como ser humano. ¿Y qué consejo tendrías o qué consejo aplicas tú misma para lograr romper esa pequeña barrera de ansiedad o de temor que creo que la mayoría sentimos cuando hay que hacer algo nuevo o cuando hay que interactuar con alguien que no conocemos? Quizás lo primero que yo hago es identificar si realmente es miedo lo que me está dando, por ejemplo. El miedo es algo que muchas veces nos quita muchas oportunidades en la vida, ¿verdad? Entonces, quizás cuando ya te has equivocado mucho y has dejado ir muchas oportunidades en tu vida por el miedo,
te das cuenta y decís, ¿es el miedo o realmente puede pasar algo malo? ¿Verdad? Entonces, ponerlo como en una balanza, ¿verdad? Ser muy honesto con uno mismo es lo primero. Yo trato de ser bien honesta conmigo misma porque me doy cuenta que, pues, si no soy yo, ¿quién más lo va a hacer? ¿Verdad? Nadie más se va a venir a sentar conmigo a decirme, hey, vení, platiquemos, porque realmente si no lo comparto, ¿cómo los demás lo van a saber? ¿Verdad? Entonces, lo primero es eso, tratar de identificar si es tan malo como yo pienso o lo estoy haciendo más grande, ¿verdad? Normalizar que la parte del pensamiento es algo súper, súper importante pues la parte de todo lo emocional. El rol del pensamiento es algo sumamente importante. Entonces, identificar si mi pensamiento está siendo dirigido hacia el lado del miedo o dirigido hacia el lado un poco más racional, ¿verdad? Hacia el lado en el que estoy tratando de poner en una balanza cómo está la situación, tratar de verla de una manera un poco más objetiva, ¿verdad? Tratar de meditarlo un poco más, pensarlo conmigo misma y tratar de no sobrepensarlo tanto. Siento que a veces las personas sobrepensamos mucho, ¿verdad? O sea, pasa algo, no, pero y empezamos a escalar hasta donde se pueda, ¿verdad? Entonces, ya bajar de hasta allá arriba está un poco difícil. Entonces, cuando siento que ya voy subiendo es como, stop, ¿verdad? Entonces, en mi cabeza yo me imagino una señal de alto súper roja a donde dice alto, Mariana, estás ya bien arriba, baja. Entonces, trato de eso, de ser bien, bien sincera conmigo y pues mientras más miedo me dé, más acercarme a eso, porque son las situaciones que más aprendizaje me han dado, son las situaciones que más me han enseñado y son de las que menos me he arrepentido en la vida. Sí, en muchas ocasiones, aunque uno reconozca que X situación le genera miedo o ansiedad, también uno tiene que reconocer que hay que hacerlo. Hay que hacerlo aún con ese miedo o ansiedad porque es una oportunidad para crecer, así que no hay que dejar que esas emociones nos detengan. Así es. Identificar, pues, que si va a ser aprendizaje, o sea, si te equivocas, y esto es como mi lema, si te equivocas, es aprendizaje. Y si funcionó, pues es un logro. Entonces, al final, nunca perdés. O sea, siempre vas a salir ganando, solo que obviamente una opción es más cómoda, porque obviamente todos queremos salir ganando, y la otra opción es un poco, pues, incómoda, porque nadie quiere decir, bueno, pero aprendí. Pero ¿y qué aprendí? ¿Y dónde está mi premio? Entonces, estamos acostumbrados a que la recompensa tiene que ser inmediata, tiene que ser positiva y que como me atreví, entonces tiene que venir algo bueno, porque yo me atreví. Y no siempre, pues a veces me he atrevido a cosas que me dan miedo y han salido fatales. Y yo me quedo como, y después digo, bueno, es aprendizaje, es aprendizaje. Entonces ahora ya sabes. Y así lo guardo. Entonces no me pongo a darle tanta vuelta porque si no es una pequeña bola de nieve que después se hace gigante. Es cierto. Y luego de conversar un poco sobre la relación con las personas y el manejo de las emociones, me gustaría también, si nos puedes compartir un poco tu opinión sobre el manejo de las finanzas personales, cómo se relaciona esto un poco con, pues, incluso con la salud mental o cómo lo pueden manejar las personas con algún diagnóstico neurodiverso o con ansiedad sí, cómo se relaciona esto con el manejo del dinero. Realmente creo que en general, de por sí, el tema del dinero genera mucha ansiedad en las personas, ¿verdad? Sabemos que la parte de la economía es algo que a cualquier persona la pone un poco ansiosa, preocupada, que me den las cuentas, que me alcance para el final de mes, que si logro hacer mi cuadro de gastos y si, ¿verdad? Entonces, toda esta parte creo que lo primero es buscar ayuda, ¿verdad? Porque sabemos que a veces un poco de educación financiera es necesaria, ¿verdad? Sabemos que no somos, como te decía, no somos todólogos todos, ¿verdad? Aprender a pedir ayuda. El pedir ayuda realmente es de valientes y creo que eso es algo importante. La parte de las finanzas
si bien es cierto, o buscar también, existen, ¿verdad?, videos, programas, cursos para poder aprender. Cuando digo buscar ayuda, puede ser a través de cualquiera de esas formas, ¿verdad? O incluso ya pues a profesionales un poco ya pues más cercanos y así, para poder realmente aprender a manejarlas de la mejor manera, porque como te digo, en la parte de la neurodivergencia creo que la clave es que lo único que necesitan es una adaptación, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de que no sea posible, sino que se necesita una adecuación. En este caso, una adecuación sería una orientación, que incluso creo que muchos la necesitamos, ¿verdad? O sea, digamos, en mi caso, cuando yo empecé a independizarme, yo necesitaba mucha orientación, ¿verdad? En el área de la financiera, en la economía. Entonces, para poder trabajar un poco esta parte de reducir toda la ansiedad que genera, las preocupaciones, el estrés, porque esto genera mucho estrés en las personas, más que todo pues cuando ya tienen responsabilidades, ¿verdad? Responsabilidades que cubrir con base a esto. Entonces es bien importante el aprender a pedir ayuda, aceptar que necesitamos ayuda, informarse un poco, ¿verdad?, sobre cómo funciona, para poder también de esta manera acercarse a alguien que les pueda apoyar. Creo que esto es lo más importante, el aceptar y pedir ayuda es algo muy primordial. Es cierto. Y Mariana, ya que hemos como avanzado por distintas partes del día, o sea, la rutina de la mañana, cómo se ve tu trabajo y distintas áreas de la vida, si nos puedes compartir algún consejo para lograr realmente desconectar por las noches y descansar y tener un buen sueño. Bueno, mira, para desconectar en las noches, lo primero realmente es dejar el celular, por lo menos una hora antes de dormir, porque ya pues está comprobado que realmente nuestro cerebro necesita esa desconexión si no estamos sobreestimulados a la hora de dormir, y conciliar el sueño como tal o mantenerlo es un poco más difícil, ¿verdad? Entonces tenemos muchos estímulos, que los videos o incluso el tener conversaciones con otras personas que quizás nos pueden alterar las emociones, dejamos conversaciones a medias. Entonces, toda esta parte, creo que para poder hacerlo lo mejor en la rutina de noche, para poder trabajar la parte de sueño, dejar el celular primero, más o menos una hora antes de dormir, tratar de tener su rutina un poco establecida, ¿verdad? Ok, si yo me lavo los dientes, si me lavo la cara, me pongo mi pijama, ¿verdad? Tratar de, si es necesario, por ejemplo, para las personas que requieren un poco más de organización. Mariana, me gustaría también preguntarte si hay algún consejo que nos pudieras compartir para lograr desconectar por la noche y realmente poder descansar. Ok, en este caso creo que lo primero, y como platicábamos, ¿verdad? La parte del celular es algo bien importante, en la medida de lo posible, poder dejarlo al lado. Entonces depende, digamos, si estamos consumiendo cierto contenido o teniendo cierta interacción con las personas, muchas veces esto no coopera, ¿verdad? Entonces, tratar de tener su rutina establecida, ¿verdad? Ok, si yo me cepillo los dientes, ya me cambio, ¿verdad? Me lavo la cara, y tratar de, por ejemplo, tener ya, si es necesario para algunas personas, utilizar música para dormir. Hay meditaciones guiadas, ¿verdad? Donde pueden con esta manera como ayudar un poco a relajar también. En ocasiones también ayuda a organizarse un poco, ¿verdad? Antes de dormir esto ayuda mucho, porque a veces me dicen, hay personas que dicen como Mariana, es que yo estoy quedándome dormida de la nada, me levanto porque me acuerdo todos los pendientes que tengo, ¿verdad? Entonces yo les digo como, ok, plasmémoslo en papel o escríbanlo, ¿verdad? Porque lo importante es que de alguna manera el cuerpo está pidiendo que se saque eso, ¿verdad? O sea, que se tienda. Pero como realmente en la noche no nos vamos a sentar a resolver el mundo en 2 horas, ¿verdad? Entonces, tratemos de organizarlo, sacarlo, ¿verdad? Y lo dejamos como algo que vamos a atender al día siguiente. Entonces, tratar como de dejar la menor cantidad de estímulos posibles para lograr conciliar el sueño de la mejor manera, y de esta manera pues generar un ambiente un poquito más estable para ya poder tener un sueño pues normal. Gracias. ¿Hay también algún libro, filosofía de vida o algún recurso que te gustaría compartir
para poder concentrarnos mejor durante el día, ya sea en trabajar o estudiar, o también para crear rutinas y cuando alguien quiere construir un hábito, por ejemplo. Quizás más que libros o cosas así, creo que una recomendación que yo podría dar en este caso, creo que es bien importante, como te decía, saber conocer cuál puede ser tu rutina, por ejemplo, más adecuada a tus necesidades. Yo siempre utilizo algo que sirve mucho, que es, por ejemplo, la base del autoconocimiento. El conocerte a ti mismo te ayuda mucho a identificar, por ejemplo, cuáles son las áreas más fuertes, en este caso, por ejemplo, tus fortalezas y tus áreas de mejora. Al tú identificarlas, ya, por ejemplo, te puede servir el compensar un poco. Por ejemplo, hablamos, por ejemplo, de una persona con TDAH, es una persona que quizás sí puede tener dificultad para la concentración, pero son personas altamente creativas. Entonces, si se les dificulta un poco organizarse, ¿qué tal que compensamos un poco esta dificultad para organizarse con su creatividad? Y es una persona un poco más visual, entonces lo que hacemos es utilizar probablemente un horario que tenga post-its, colores, que lo puedan mover. Entonces ya con esto creamos una adecuación que le ayude, ¿verdad? Para poder organizar su rutina, su día, tener una visión, un panorama un poco más claro, ¿verdad? De cómo está llevando sus objetivos, sus metas semanales, mensuales, y poder llevar como este orden, ¿verdad? Más que todo. Entonces, muchas veces la parte de la terapia ayuda, ¿verdad? Trabajar la base del autoconocimiento, toda esta base ayuda a que uno identifique esta parte, se conozca y a través de esto poder identificar si se pueden compensar, si se compensan, cómo las puedo convertir en una herramienta que me favorezca a mí para poder trabajar estas áreas, ¿verdad? Y así no caer en el, ok, no puedo, soy un caso perdido, ¿verdad? Realmente no necesariamente. Tenemos muchas oportunidades, todos los seres humanos podemos crecer, ¿verdad? También, incluso no solo para la persona, también para las familias, ¿verdad? Darles esta oportunidad en la que vean que hay formas de poder trabajar, hay alternativas, solamente se trata mucho de saber identificar quién te puede ayudar, saber pedir la ayuda, aceptarla y poder de esta manera trabajar en conjunto, ¿verdad? Es cierto, gracias. Sí, hay que aprender a saber levantar la mano y pedir ayuda y conocernos a nosotros mismos para encontrar las estrategias o maneras de hacer las cosas que nos funcionan a cada uno. Sí. Sí, gracias Mariana por todo lo que nos has compartido durante pues estos minutos. Ya estamos casi por terminar, pero antes me gustaría si nos puedes compartir dónde te puede la gente encontrar, por ejemplo, en redes sociales y seguir aprendiendo contigo. Bueno, me pueden encontrar en diferentes redes, me pueden encontrar en Instagram como marianaaguilar.psicóloga, que es con la misma. Y por ahí me pueden escribir en mensaje directo o me pueden contactar también por WhatsApp. Ahí mismo tengo el enlace, ¿verdad? Ahí está mi número para que me puedan escribir. Está también mi sitio web. A través de ahí pueden hacer también sus citas y cualquier pregunta, cualquier duda que tengan. Yo sé que muchas veces al querer acercarse al hacer sesiones psicoterapéuticas puede generar muchas dudas, muchos miedos, muchas preguntas de cómo es, cómo se hace primero. Entonces, yo ofrezco siempre este espacio en el que se pueden acercar a preguntarme, porque yo sé que a veces de entrada no es como que uno se levante un día y diga, le quiero contar a una desconocida toda mi vida, ¿verdad? Pero que yo sé que a veces surgen muchas preguntas, entonces a mí me gusta mucho el utilizar las redes sociales como un medio en el que también me pueden hacer preguntas y aclarar cualquier duda, porque mi objetivo para utilizar las redes también es psicoeducar a las personas respecto a la parte de la salud mental y a la psicoterapia. Entonces, también en Facebook me pueden encontrar también como Mariana Aguilar, psicóloga, El Salvador, y pues por ahí estoy a la orden. Perfecto, gracias. Vamos a dejar como en la descripción de la entrevista que te hemos hecho todos los enlaces para que te puedan encontrar más fácilmente. Y Mariana, ¿te gustaría compartir una frase final o palabras para despedirnos? Sí, quizás la frase que más me gusta y con la que yo me identifico mucho y me sirve mucho también es que quizás esta la baso yo mucho en
varias experiencias generales, tanto profesionales como personales, que realmente nunca es tarde para volver a empezar, ¿verdad? Porque esta vez no vas a empezar de cero, sino que vas a empezar desde la experiencia. Creo que muchas veces estamos acostumbrados a darle segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades a todo el mundo, lo cual no está mal, pero a veces nos cuesta un poco darnos oportunidades a nosotros, ¿verdad? Si nos equivocamos, si algo no salió como esperábamos, si nos pusimos una meta y quizás no se cumplió en el tiempo que queríamos, nos desmotivamos y no nos damos la otra oportunidad de volver a intentarlo o de hacerlo de otra manera. Entonces, me gusta esta frase porque realmente lo que te dice es que no importa si te equivocaste, podés volver a intentarlo y lo importante ahora es que ya te equivocaste, entonces ya sabes por dónde ir de nuevo. Entonces, y si por ejemplo tenías 100 opciones, ya descartaste una, tenés 99. Entonces estás a 98 opciones de descubrir cuál es la solución a esto, ¿verdad? Entonces, creo que esa es la que más me gusta a mí, esa es mi frase y esa es la que quiero compartir.